Hola, mi nombre es Sammy Rivera y estamos de vuelta en un nuevo episodio de Sea la Luz, un podcast que tiene como intención traer la luz de la palabra de Dios y del Espíritu Santo a los lugares oscuros de nuestra mente. Hoy estamos con Dani Torres y Luciano Ramazzini. Hola. Gracias de nuevo. Estamos en un podcast que estamos grabando antes del retiro de jóvenes que tuvimos en el año 2026. No ha pasado en el día que estamos grabando ahorita, pero vamos a tomar como el tema de lo que va a ser el retiro y pues Luciano y Dani van a estar compartiendo en estos días y seguramente las enseñanzas van a estar arriba en YouTube y en Spotify para que las pueden volver a ver, pero el tema del retiro son las espaldas de Dios y tiene que ver con un principio que hemos aprendido desde hace varios años en la iglesia, pero tal vez para la gente que no está familiarizada con ese término, tal vez se les hace bien raro como que las espaldas de Dios, que son las espaldas de Dios, ¿verdad? Tal vez ni siquiera la Biblia las menciona. Pero tal vez podemos hablar de eso, hablar de como todo gira alrededor del perdón, ¿va? Sí. Entonces también podemos hablar de eso y bendecir a los que sí fueron al retiro, pues también pueden recordar un par de cosas que aprendimos ahí y también pues repasar, ¿verdad? Empecemos tal vez como en lo más curioso, digamos, de que la gente regularmente no lo escucha y después podemos ir a lo que cada uno estuvo aprendiendo estas semanas. Pero las espaldas de Dios, ¿se recuerdan la primera vez que escucharon algo así en la iglesia? Saber, la verdad. Saber, pero creo que siempre nos puede pasar, ¿verdad? Que por haberlo oído, nosotros como que tenemos ya espaldas de Dios y lo conectamos. Sí, re bien. Pero como decís, tal vez no es algo que se menciona mucho o más como un tema de convención, ¿verdad? Porque, si alguien sabe que está en Éxodo 34, ¿verdad? Que es de donde sale este tema, ¿verdad? Que es cuando Dios le dice a Moisés que va a pasar delante de él y él va a ver sus espaldas, pues hasta ahí. Pero ¿qué más tiene que ver eso? Pero la verdad, sí, como la primera vez que haya oído eso, hace mucho tiempo, porque gracias a Dios el pastor Carlos pues nos ha predicado bastante del tema, ¿verdad? Uh-huh. Yo desde chiquito que fui a la iglesia con mi mamá, siempre escuchaba ese concepto, las espaldas de Dios, y yo era como, ya uno tomaba por sentado que Dios, cuando uno se arrepentía, olvidaba ese pecado, pues como que sí. Siempre tuve eso claro, pero porque lo había escuchado por años, hasta llegar a la iglesia, que el pastor de nuestra iglesia pues nos enseñó los versículos realmente, donde está en Isaías, en Miqueas, que dice que Dios echa tras sus espaldas nuestros pecados en lo profundo del mar. Y después durante los años nos ha enseñado eso de que dice Dani en Éxodo 34. A mí se me abría la cabeza, pues, porque dice uno, bueno, una cosa es un concepto, uno como que lo escucha, pero otra cosa que está en la palabra de Dios. Y después las cosas que nos han enseñado y básicamente lo que Dios nos ha dado para poder ir atrás sus espaldas, y que en verdad el perdón del Señor que olvida todos nuestros pecados, está en la palabra de Dios y podemos echar mano a eso, pues, ¿no? Entonces, sí, a mí lo que me ha ayudado bastante, como, por ejemplo, yo no crecí en la iglesia, ¿verdad? Pero cuando he escuchado términos muy profundos y cosas que yo digo, como, ¿de dónde se los sacaron? A mí lo que me ha ayudado es cuando el pastor Carlos lo ha como llevado a un punto donde uno lo ha vivido, ¿verdad? Sí. Y donde lo puede vivir, tal vez si no lo ha vivido antes, pero a mí me hizo tanto sentido porque, como lo que decís, ¿verdad? Porque cuando Cristo vino a nuestro corazón, uno sí experimenta todas estas cosas, pero no las sabe poner por nombre, ¿verdad? Que Jesús literalmente echó lejos de él nuestros pecados, que ya no los recuerda más. O sea, son cosas que tomamos por sentado por no saber las teorías también, pienso yo. Sí. Pero algo que es bien interesante es de que no solo aprendemos de Dios, sino que ahora pues el tema del retiro también es de que es conocer eso de Dios, pero ahora que también conocer que Jesús nos está enseñando que nosotros podemos también hacerlo a alguien más, ¿verdad? Sí. Y eso tal vez es lo más difícil. Tal vez, no sé si quieren compartir alguna experiencia que han vivido con esto de pues, practicar este principio que han visto sobre las espaldas de Dios, y tal vez podemos partir de ahí, tal vez algo personal. Sí, creo que a mí algo que me abrió bastante
entendimiento de este principio, como decís a mí, es conectarlo con una experiencia propia y cabal, lo conecté cuando una vez me tocó predicar del tema, porque pues por lo mismo, ¿verdad? Uno no quiere predicar algo que no ha vivido, ¿verdad? Porque el pastor Carlos siempre nos ha dicho, ¿verdad? Cuando alguien predica algo que no ha vivido, es claro, ¿verdad? Y, sí, se nota. En la manera como la audiencia lo recibe, no es con la misma unción o con la misma, no sé, fuerza con la que cuando es un testimonio vivo, ¿verdad? Entonces, una vez me tocó compartir del tema y pues creo que como todos los jóvenes, todos tenemos es una herida causada por la familia, ¿verdad? Y a mí, entonces cuando estaba preparando este tema, el tema se trataba de, no me recuerdo realmente cuál era el tema, pero me basé en esto y me recuerdo que me fui a Éxodo 34 y era cuando el pastor acababa de predicar de cómo pues Dios ponía nuestros pecados en este mar del olvido, pero qué pasaba con nuestro pecado, que nuestro pecado al final es energía, ¿verdad? Y cómo atrás de las espaldas de Dios eso se convertía en algo para hacer, bueno, es cuando está hablando de las avispas que conquistaron la tierra de Canaán. No vamos a meter en eso, pero lo que me recuerdo cuando estaba preparando el tema es la idea de las avispas era que conquistaban a la tierra de Canaán y en ese momento lo pude conectar con las ascuas de fuego que habla Romanos 12, ¿verdad? Que ponemos sobre la cabeza de las personas que perdonamos. Y yo por mucho tiempo, una persona que me hirió como muy profundamente, pues yo obviamente llegué a perdonar a esa persona y después oré por esa persona un montón de veces, ¿verdad? Y toda la vida oré por esa persona y por mucho tiempo no se vio como que estaba pasando absolutamente nada, ¿verdad? Y gracias a Dios, pues en años más recientes, esa persona ha vuelto a los pies del Señor pero me recuerdo que cuando estaba estudiando este tema era la misma idea, ¿verdad? Que cuando nosotros perdonamos a una persona, acumulamos estas ascuas de fuego, porque ellos ven algo diferente de salir de nosotros, que tal vez es la reacción justa, ¿verdad? Que si nos hirieron, la ley del hielo para siempre y no me vas a volver a lastimar, ¿verdad? ¿Acaso si nosotros enseñamos una manera diferente de reaccionar con amor, tal vez hasta poniéndonos como que dispuestos para que nos lastimen de nuevo, ¿verdad? Como que amando a tal nivel donde nos pueden llegar a lastimar de nuevo, ellos realmente a través de eso se acerquen más a uno y finalmente vean algo diferente en uno. Y por eso lo estoy diciendo muy general porque obviamente como que no quiero contar la historia como es, ¿va? Pero esa fue mi experiencia. Conforme yo fui perdonando y dando, obviamente no salía de mí, salía de Cristo en mí, este amor continuo. Esta persona poco a poco, o sea, se siguió acercando a mí y vio algo diferente y pues gracias a Dios el Espíritu Santo hizo su obra y gracias a Dios regresó a los pies del Señor, ¿verdad? Sí, la hermana Esparza decía que, ¿saben qué es el verdadero perdón? ¿Saben cuándo realmente ya han perdonado? Y decía, cuando ustedes están dispuestos a que los hieran otra vez. Y es tan cierto, ¿eh? Pero lo que decís, hablábamos antes de grabar de eso, que eso no viene de nosotros, va a llegar a ese nivel de perdón, porque realmente no hay forma, ¿va? ¿Qué hay de vos? Tal vez alguna experiencia que has tenido. Yo pensaba, yo creo que yo gracias a Dios, gracias a mis papás, que me han instruido los caminos de Dios, he sido cristiano toda la vida, o por lo menos de nombre, pues, ¿verdad? Pero yo creo que este tema del perdón es un proceso en donde uno va, si uno en verdad tiene una relación verdadera con Dios y uno en verdad quiere aprender más de Él, que es aprender de su palabra. Al principio yo me recuerdo que uno dice, bueno, tengo que perdonar, ¿verdad? Pero es como un balde de agua fría, porque uno no quiere perdonar, uno lo que quiere es vengarse, porque que lo lastimen, vamos a hablar las cosas como son, que lo lastimen a uno duele, ¿verdad? Sí. Que lo hieran duele y a nadie nos gusta que nos lastimen
Entonces la primera reacción que tenemos en nuestro corazón carnal es decir, me la vas a pagar. Y uno apunta, la apunta una notita y la guarda por ahí. Conforme pasó el tiempo, pues aprendí, bueno, no me tengo que vengar, pero ya no quiero tener nada que ver con esa persona. Ajá. Entonces, sí. Después, más adelante, uno aprende, bueno, digo, vamos a perdonar, pues si uno lo hace de mala gana. Y después uno se da cuenta mientras más uno conoce a Jesús, uno se da cuenta más del perdón que Él nos ha dado. Uh-huh. Y en verdad, que el Señor agarre porque cuando uno peca contra Jesús, uno lo ofende a Él, uno peca en contra directamente con Él. Uh-huh. Y Él que agarre la ofensa de uno y la eche tras sus espaldas significa que Él no lo recuerda nunca más, se desaparece para siempre. Entonces, el llegar al nivel de perdón, de decir, me lastimaste, ya no te perdono con mala gana, ya te perdono pero ya no te quiero ver nunca, o perdono pero no olvido, pero llegar al nivel de decir, te voy a perdonar porque así es como Jesús me perdonó, te voy a perdonar, y es como que si no existiera esa falta. O sea, ya nunca me lo hiciste. Sí. Eso sí, yo creo que es un nivel todavía al cual tenemos que tratar de llegar, pues, porque, o sea, nos duele, pues, y al final al que le duele realmente es a nuestro viejo corazón, a nuestro viejo hombre, ese es el que le duele. Pero, en verdad, entender de que el Señor agarra nuestras ofensas y las desaparece por siempre, las sepulta en lo profundo del mar, y ya no están. Y Jesús dice por todos lados, y Pablo también nos dice, y en el Nuevo Testamento dice, porque tenemos que perdonar a los demás como Cristo nos perdonó. Sí. Entonces, Cristo es nuestro ejemplo de cómo tenemos que perdonar. Sí. Y en Apocalipsis 14, que los 144,000 siguen al Cordero por donde quiera que Él va. O sea, hacen todo lo que hace el Cordero. Uh-huh. Y el Cordero agarró nuestras ofensas y las sigue echando al mar y las sigue olvidando. Entonces, el tratar de llegar a eso es, yo creo que donde tenemos que apuntar. Y a veces uno siente que le falta a uno muchísimo. Pero creo que es un proceso, personalmente a mí me ha ido poco a poco mientras he desarrollado y he caminado con el Señor me ha mostrado más su perdón. Sí. Y lo único que tiene que hacer uno es ver su perdón y darse la vuelta de una vez con el prójimo. Pues, yo creo que si nosotros, nuestra característica como cristianos, la característica más grande como cristianos es que hemos sido perdonados. Sí. Entonces tenemos que ser conocidos como los más perdonadores de esta tierra, pues, sí, porque el perdón que recibimos es más grande, ¿no? Sí, qué excelente. Sí, yo creo que yo tengo bien presente como momentos en mi vida que hasta me he quedado asombrado otra vez, porque no viene de uno, ¿va? Sino que uno se da cuenta como esto solamente pudo haber venido de Cristo, porque definitivamente yo no lo quería así. Pero seguramente en el retiro cada uno va a contar un poquito más de detalles, pero en mi caso yo me recuerdo re bien que tuve la oportunidad de hablarle a mi papá, luego lo he contado varias veces, pero luego de como 8 años de no hablarle, y el Señor ya había trabajado en mí, ¿no? Y antes de irme a reencontrar con Él, después de 8 años de no vernos, no hablarnos, nada, ¿va? Yo sabía que yo iba a ir con Él y como la escena del hijo pródigo, ¿va? Pero en realidad yo no iba a ser el hijo, sino que iba a ser el que iba a recibir, ¿va? Porque yo no tenía nada que decir, mi papá fue el que se fue de la casa, ¿verdad? Pero yo antes cabal en el parqueo, yo oré al Señor y le dije, Señor, ayúdame que yo vea a través de tus ojos y yo no quiero hablar, ¿verdad? O sea, tú habla a través de mí porque yo no quiero hablar. Si fuera por mí, como vos decís, ¿va? Yo voy a pedir que me rindan cuentas, ¿va? Que me digan por qué pasó, y que me lo digan así enterito y después vamos a ver si podemos seguir nuestra relación, ¿va? Pero subiendo las gradas de ese centro comercial, cuando lo vi fue como que yo me fui hacia atrás, ¿verdad? Y yo estaba consciente que yo, quien estaba caminando, acercándose a Él, ya no era yo, sino que era Cristo, ¿no? Y las palabras que salieron definitivamente ni las practiqué, ni las había pensado, ni nada. Pero lo único que me salió en esa ocasión fue decirle, o sea, yo no lo dejé hablar, yo una vez lo fui a abrazar y le dije, papi, te perdono, no pasa nada, te perdono como que si nunca te fuiste de la casa. Pero yo no sé, o sea, nunca lo había practicado ni nada, man, o sea, de verdad me salió, ¿va? Y cuando yo le estaba diciendo, yo me estaba pensando como, ¿qué estoy diciendo? ¿Va? O sea, ¿qué es esto? Pero era un amor que uno solo deja como rebalsar. Y esta es una experiencia, claro que hay otras experiencias después donde seguramente no hice lo que tenía que hacer con personas que me hirieron, pero en esta ocasión pude experimentar eso que decís, porque es como
o sea, la reconciliación que Jesús hizo en nuestra vida al morir por nosotros, descender, resucitar, literalmente lo que hizo fue quitar la separación que había entre Dios y nosotros, ¿verdad? O sea, había pecado, había esa culpa. Él vino a tomar nuestro lugar como ese cordero o ese macho cabrío expiatorio. Se la llevó y pudimos tener una unión. Y yo así lo experimenté. Había una riña entre mi papá y yo. Había un problema, ¿verdad? Pero obviamente él venía con todas las excusas, es decir, mi hijo pasó esto, perdóname por esto, ¿verdad? Venía con todas estas cargas que él tenía, pero él no, o sea, él no sabía qué hacer con esas cargas, ¿verdad? Y yo literalmente fue como que dámelas, ¿verdad? Me las llevo, no pasa nada, ¿verdad? Pero esa ahorita me hizo clic algo, pero no solo quitas esa cosa que está en medio, sino que porque esa cosa ya no está entre uno y la persona, ahora hay una nueva unión, ¿verdad? O sea, ahora sí puedes tener una comunión con esta persona. Y no sé si se recuerdan, pero seguramente lo contamos en el retiro, pero en la historia del día de la expiación había 2 machos cabríos, ¿verdad? Uno era sacrificado y el otro era el que mandaban al desierto. Y yo hoy, cabal estaba preguntándome, pero ¿por qué eran 2? O sea, no sé si con uno bastaba, pues, o sea, ya uno murió. No sé si se habían hecho esa pregunta, pero hoy estaba orando y me hacía sentido de que uno moría por la culpa del pecado, ¿va? O sea, la paga del pecado es muerte. Esa fue la culpa que Cristo hizo. Pero el otro, lo que estábamos diciendo, el otro era necesario porque ese pecado que todavía estaba en el campamento necesitaba ser quitado, llevado lejos para que pudiera haber una unión entre Dios y el pueblo. Sí. Hay un versículo que dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y agrega, y limpiarnos de toda maldad, ¿verdad? Y eso es algo que solo ahora, en el nuevo pacto, se puede, porque es por la muerte de Jesús, ¿verdad? Pero a mí me hizo tanto sentido con estos 2 machos cabríos, porque uno es perdonar, ¿verdad? ¿Por qué? Perdonar la pena de muerte, ¿verdad? Sí. Pecamos, merecemos la muerte, Jesús ya murió. Pero perdonarnos es la primera parte. Después dice, y limpiarnos de toda maldad, ¿verdad? Que es lo que hace ese segundo. La remisión. Ajá, la remisión, llevarse ese pecado, ¿verdad? Pero eso sí. Entonces, eso es como entendí yo eso, pero tenés razón, ¿verdad? O sea, tenía que haber sangre porque, o sea, ya estaba establecido de que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Entonces estaba el cordero, el macho cabrío, que moría, y su sangre expió. Obviamente es como lo que estaba predicando recién el pastor Carlos, ¿verdad? Que en Jesús todo se cumple, ¿verdad? Sí, entonces, sí. Creo que también eso a veces como cuesta, ¿verdad? Porque dice, pero habían 2, entonces ¿cómo se cumple? ¿Quién es el otro? ¿Dónde se divide, verdad? O algo así, pero Jesús lo cumplió todo, las 2 partes. Sí, eso de la remisión, cabal. El sábado hicimos un devocional para los del retiro. Y ayer lo terminé y hablo, cabal, de la remisión de pecados. Tal vez lo tocamos otra vez al final. A ver, tocamos un poco lo del mar del olvido, vos lo mencionaste. Y la de las espaldas de Dios. Sabemos que cuando Moisés estaba en el monte, Dios le dijo, Moisés fue el que dijo, ¿verdad? Primero le dijo, déjame ver tu gloria. Y Dios le dijo, bueno, te voy a esconder en la peña, ¿verdad? Y voy a pasar delante de ti y vas a ver mis espaldas y proclama los 12 nombres, ¿verdad? ¿Cuál es la conexión entre los 12 nombres y el mar del olvido? O sea, ¿qué unión hay ahí? Pues yo creo que Bueno, primero tal vez das una introducción de por qué son 12 nombres, porque tal vez hay gente que dice, pero pensé que solo había un nombre, ¿verdad? Jesús y ya. No, pues para los que tal vez no han escuchado esto de los 12 nombres, o sea, en Éxodo capítulo 34, como dice Sammy, estaba Moisés, acaban de hacer el becerro de oro y está Moisés ahí intercediendo por el pueblo y Dios está diciendo, mira, mejor voy a mandar un ángel a que los guíe y Moisés le dice, mira, si tu presencia no va con nosotros, entonces ¿para qué? Pues, y entonces le pide, déjame ver tu gloria, y Dios le dice, mira, no vas a poder vivir, entonces te voy a esconder y voy a pasar tras sus espaldas. Entonces,
En otros versículos vemos lo que estamos hablando, las famosísimas espaldas de Dios y lo profundo del mar, y ahí es donde echa nuestros pecados el Señor. Pero la Biblia es tan perfecta que hay una escena que Dios permitió grabada en Éxodo 34 que nos dice realmente qué hay tras sus espaldas, pues, ¿verdad? O sea, no nos deja, la palabra de Dios no nos deja en duda en qué hay tras sus espaldas, y me encanta, y lo voy a buscar porque aquí tengo unos apuntes, pero viene Dios y le dice, bueno, te voy a esconder y voy a pasar, vamos a ver, Éxodo, ¿qué es? 34. Sí. 24. Va, y desde el Éxodo 33 le dice, si tu presencia no va a ir conmigo, no nos saques de aquí. Y dice, ¿y en qué se conocerá aquí que haya dado gracia a tus ojos, yo y tu pueblo? Y le dice, y Moisés le dice, sino que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la tierra. O sea, hay una diferencia, una separación. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia delante de mis ojos y te he conocido por nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y él le respondió, dice, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. O sea, le está diciendo, muéstrame tu gloria, y va a decir, lo que voy a pasar delante de ti es esto. Ajá. Y dice, yo voy a pasar todo mi bien. Y la palabra bien es la palabra en hebreo es tov, que significa bondad, prosperidad, gozo, belleza. O sea, todo eso que va a pasar delante de Moisés, que al final vemos en el capítulo 34, que son sus espaldas, todas esas cosas que estamos describiendo aquí están tras sus espaldas, pues todo su bien. Dice, y proclamaré el nombre de Jehová. El nombre es su naturaleza, ¿verdad? Y básicamente más abajo habla de los 12 nombres estos que vamos a hablar ahorita. Y dice, y tendré misericordia del que o sea, atrás en sus espaldas está su misericordia. Sí. Y la palabra misericordia significa inclinarse, inclinarse o dar favor. ¿Verdad? Y dice, y seré clemente para con el que seré clemente, ¿verdad? Y la clemencia de Dios está en sus espaldas. Y dice, la palabra clemencia significa amar profundamente, tener compasión, cuidar, dulzura, significa apapachar, como, ¿verdad? Entonces, tras sus espaldas la palabra de Dios nos dice que están estas cosas, y después más abajo viene Dios y pasa por Moisés y le muestra sus espaldas y proclama estos 12 nombres que básicamente es su naturaleza de Jehová: fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia, grande en verdad, etcétera, etcétera. Básicamente tras sus espaldas está esta naturaleza de misericordioso, clemente, está su bondad, está el nombre de Jehová y sus 12 nombres o distintas facetas de su carácter o de su naturaleza, que si nosotros vamos con nuestros pecados a arrepentirnos y echarlos tras sus espaldas, vamos a tener contacto con toda esta bondad que está en sus espaldas. Sí. Y no solo eso, sino cuando nosotros llevamos las ofensas de los demás atrás sus espaldas, tenemos contacto con todas estas cosas preciosas. Entonces nos preguntamos, ¿cómo puedo ser más como Jesús? O uno se pregunta, ¿por qué esta persona tiene tanto el carácter de Jesús? Pues, ¿verdad? ¿Cómo esta persona se parece más a Cristo que yo? Sí. Tal vez una pregunta que nos podrá dar un poquito de luces. Tal vez esta persona ha pasado más tiempo en las espaldas de Dios que yo, Sí. perdonando o pidiendo perdón, porque ahí está su nombre. Sí, ahí lo conoce, ¿ah? Ahí lo conoce. Sí, ¿cómo se llama? ¿Se recuerdan cuando la mujer estaba ungiendo los pies de Cristo, ¿verdad? Y con sus cabellos y todo. Y le dice a los fariseos, le dice, ustedes no entienden esto porque al que mucho se le perdona, mucho ama, ¿verdad? O sea, hay una conexión más profunda porque sabes, ¿verdad? O sea, eso me hace pensar, una vez estábamos en Indiana y bueno, en una convención de jóvenes, y estaba hablando con alguien de allá y le dije, ¿cómo es eso de que la gente allá en el mundo se confunde, ¿verdad? Cuando uno dice, no, es que uno de cristianos, si uno busca a Dios, tiene que ser un santurrón, ¿va? Un santito que nunca peca ni nada para poder ser como esos. Uno mira tal vez esas personas religiosas de otras religiones, ¿va? Que son hasta con toga y toda la onda. Pero
y yo le decía a esta persona, pero en realidad lo que nos enseña la palabra de Dios es de que entre una persona más tiene errores y faltas y todo, pero sabe qué hacer con esas cosas, ¿verdad? Más conoce a Dios y más tiene de Dios en él, ¿verdad? O sea, personas que el rey David, bueno, un montón de ejemplos, ¿verdad? Incluso los discípulos de Jesús, gente que definitivamente no era nada perfecto, pero pudo acabar pasar más tiempo con Dios, tener más de su naturaleza, ¿no? Esa es la diferencia. Sí, es que creo que nos cuesta, ¿no? Porque siempre, aun cuando conocemos todos estos principios, muchas veces nos frustramos con nosotros mismos por el hecho de que no vemos que seguimos cometiendo demasiados errores, pero realmente como que, o sea, Dios no nos va a dejar, o sea, hasta el día que nos vayamos de esta existencia, de esta vida, vamos a seguir cometiendo errores, ¿no? Sí. Y es entender que no es por nuestro esfuerzo, ¿verdad? Porque a mí siempre como que me chocó bastante el verso donde Dios dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia para Él. Porque realmente en nuestra mente, como los fariseos, ¿verdad? Por eso, o sea, yo la verdad no culpo a los fariseos en un sentido, porque todos somos así, todos tenemos ese tipo de pensamiento así de que yo tengo que hacer esto y esto y esto para estar bien con Dios, y Jesús vino y dijo, no, o sea, es por mí, ¿verdad? O sea, entonces a mí lo que a veces me cuesta, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me pasaba antes que llegaba, no sé, a la iglesia una semana donde había estado nítido, que oré el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, ¿verdad? Y llegaba y estuve re bien esta semana, gracias a Dios, que no sé qué. Y otra semana donde me desperté el lunes y martes, y después el resto de la semana se me pegaron las chamarras, ¿verdad? En esta época de frío. Y no me desperté, y entonces ya llegaba yo así como, no, esta semana me fue re mal. Y como que me tomaba un montón para meterme en la presencia del Señor. Y entonces como yo me di cuenta que por mis esfuerzos y la manera que también me iba, yo sentía como que tenía más derecho a meterme en la presencia de Dios rápido. Sí, ¿acaso que cuando no me iba tan bien yo no tenía tanto derecho? Sí. Entonces todo es apuntándose a uno mismo, ¿va? Como que uno piensa, porque por lo que yo he hecho, entonces me puedo acercar a Dios más, ¿no? Qué difícil eso, ¿va? Porque el hijo pródigo, ¿va? O sea, él, de los 2 hijos que supuestamente tenía este señor, de esta historia, solo el que fue a derrochar toda la herencia conocía bien a su padre, ¿verdad? Él decía, ¿cuántos jornaleros no hay? Que mi padre es bueno y todo, ¿verdad? Por todos esos errores, mientras que el otro, que no había derrochado, entre comillas, la herencia, tenía tantas dudas de su padre, de la voluntad, o sea, de lo que estaba haciendo su padre, ¿verdad? Y estaba con él, ¿verdad? O sea, uno puede literalmente, yo creo que el camino que Dios pone en nuestra vida es perfecto. Él sabe que está escogiendo gente imperfecta para dar a conocer su nombre, ¿verdad? Pero es tan importante, pienso yo, es tan crucial para una persona como... Porque a todos nos ofenden, aquí no podemos decir de que hay gente que tal vez tiene menos cargas y menos pruebas que otras, porque yo creo que todos hemos sido como dados con cierto tipo de dolor, ¿verdad? Sí. Que tenemos que lidiar en la vida. Pero es tan crucial saber qué vamos a hacer con ese dolor, ¿verdad? Porque ahí sí es una separación. No, o sea, o la gente lo rechaza a Dios y de plano que se queda así como súper lejos de Él y tal vez cae en religión, o lo conocemos, ¿verdad? Y decimos, Señor, yo soy el peor de todos tus hijos, pero aquí estoy, ¿verdad? Y me arrepiento y quiero más de ti, ¿verdad? Sí. Creo que eso hace la diferencia. Bueno, hay algo más en el mar que creo que tal vez también podemos platicar de esto. La Biblia habla cuando habla sobre nuestros pensamientos, habla sobre peces, sobre aguas, sobre mar, y también como hay una buena analogía en la Biblia de nuestra ansiedad, de nuestros pensamientos y todo este remolino de la mente, ¿va? Como que si fuera un mar tempestuoso, ¿va? Y hemos aprendido que en ese mar, ¿va?, también vive Leviatán, ¿verdad? Que ahí se mueve con sus pensamientos, y cuando nosotros, no sé si les ha pasado a alguno de los que nos están escuchando, pero de repente se nos viene un pensamiento y de repente viene como que un
una intención que no sabemos de dónde venía, ¿verdad? Es porque estamos lidiando con este tipo de enemigo, ¿verdad? Que está en nuestra mente, que está elongando las cosas, que está haciendo que parezca peor la situación. Y eso es bien importante porque, por ejemplo, el mar del olvido tiene que ver con el mar de nuestra memoria, ¿verdad? Muchas veces cuando nosotros tenemos la oportunidad de perdonar, lidiamos también con un tipo de batalla espiritual. Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos la oportunidad de tomar estas ofensas, estos pecados de otra persona que nos ha caído sobre nosotros, de llevarlos al Señor y decir, Señor, perdónalo, ¿verdad? No pasó nada, como habíamos dicho al principio, pero ustedes no me dejarán mentir que mientras uno está en ese proceso de decir, Señor, te lo rindo, ¿verdad? Ahí viene una vocecita que dice, pero aquí nadie tiene que salir así como absuelto, alguien tiene que pagar los platos rotos, ¿verdad? Yo creo que por ahí viene como esas cositas, ¿verdad? No sé si les ha pasado como que en su proceso de perdón que viene como esta vocecita a querer redimirnos, pues, ¿verdad? Sí, yo creo que y todo parte, porque este tema es inmenso. Es tremendo, pero a mí me ayuda a partir de la pregunta de, Señor, ¿por qué permites que me hieran? ¿Por qué permites que me ofendan? Y es porque uno no entiende que uno puede caminar las mismas pisadas de Jesús, pues, o ser semejante a Él en algún nivel, perdonando y perdonando y perdonando. Pero todo, yo creo que todo es como dice Sammy, esta vocecita, porque nos amamos tanto a nosotros mismos y nos tenemos, yo creo que cuando nos vemos al espejo nos vemos tan arriba y nos amamos tanto y merecemos tanto, y tenemos un sentido de desproporción de quiénes somos, pues, ¿verdad? Entonces, cuando alguien osa en lastimarnos o manchar nuestro nombre o nuestra reputación, es como que se levanta esta fortaleza y todas estas defensas automáticas que perdonarlo va en contra totalmente de nuestra naturaleza. Y cuando, gracias a Dios, empezamos a tratar de hacerlo y empezar a perdonar y todo, siempre está esa vocecita fiel de nuestra carne, ¿verdad? Diciendo, como dice Sammy, sí, pero ya no la hables otra vez, sí, pero ya no te... O sea, ¿y qué es lo que nos dice Cristo? Perdonado y olvidar y seguirte dando. Pero está esa vocecita de decir, te tienes que vengar, tenés la razón, te mancharon, te lastimaron. Y empieza uno, ay, sí, si uno le da cabida a esa vocecita, uno empieza, como dicen dichos, a lamerse las heridas y pobrecito de mí, yo merezco más. Pero es esa vocecita que la tenemos por dentro, que es el mismo Leviatán que habita ahí en el mar. ¿Verdad? Sí, a mí me ha pasado muchísimo. Aquí sí puedo decir que la mayoría de veces que he tenido la oportunidad de perdonar con la otra persona, voy a contar una historia, creo que se la conté a alguien, no, o bueno, tal vez no, pero ya estaba casado, creo que fue el primer año de casado, y tenía un problema con una persona, ¿no? Y esta persona llegó a la iglesia, entonces yo cabal estaba orando toda esa semana con esto, ¿no? Y cuando vi a la persona que llegó a la iglesia dije, tal vez es mi oportunidad, ¿va? Tal vez de perdonar. Yo dije, bueno, Señor, ayúdame, va. Pero es súper espiritual yo, así como, sí, Señor, yo creo que sí. Y en mi mente hice un escenario de decir como que yo iba a llegar con esta persona y decirle, vos, perdóname. Él me iba a pedir perdón a mí, nos íbamos a abrazar y juntos íbamos a pasar a la alabanza, ¿va? ¿Va? Pero llegué con esta persona y le dije, mira, te quiero pedir perdón si alguna vez yo te ofendí. Yo empecé bien, ¿va? Si yo una vez te ofendí. Y le dije, sí, o sea, yo acepto la culpa de tal vez yo fui el que empezó este problema, así que te pido perdón, yo no quiero tener nada entre nosotros, no quiero tener rencores y perdóname. Y me recuerdo que nos abrazamos y la persona en otras palabras me dijo como, o sea, por mí no pasó nada, pero no así como que no pasó nada, sino que, o sea, yo ni sabía, ¿va? Ok, va. Entonces cuando yo lo dejé de abrazar, yo me quedé como con la cara de payaso, literalmente, y dije, me enojé, y dije, entonces, Dios, o sea, no yo hice esto bien, pues, ¿verdad? Pero es que muchas veces podemos caer en el engaño, ¿verdad? Porque ahí está el orgullo metido, ¿verdad? De decir, sí, yo llevo aquí las ofensas, voy a perdonar, pero en realidad queremos nosotros salir beneficiados, ¿verdad? Yo soy tan pilas que voy a perdonar a esa persona. Que nos vean a nosotros como los grandes espirituales. Sí, por eso en las profundidades uno realmente no sabe. Uno tiene que tener... Me recuerdo algo bien importante. ¿Se recuerdan que en el macho cabrío que se llevaban al desierto por Azazel?
no se iba solo, iba guiado por un hombre. Y Levítico 16 es, ¿verdad? Sí. Dice que él es guiado por un hombre. Y si no estoy mal, la palabra que se usa para ese hombre es Ish. Es un hombre de fuego, un hombre espiritual. Un hombre escogido, ¿no? Ajá, un hombre escogido. Y yo estoy completamente seguro que en estas profundidades, en este desierto, en esta cosa que no miramos la salida, necesitamos seguir al Cordero, que alguien nos guíe, porque nosotros no sabemos a qué hora vamos a saber por dónde ir en ese desierto y dónde llevar estas cargas. Si nosotros nos guiamos por nuestro propio orgullo, es como a mí me pasa, ¿va? Y entonces yo voy a hacer esto y esto. Pero si nos guiamos por el Cordero, de verdad lo vamos a hacer bien. A mí lo que me tocaba era humillarme sin esperar nada, pero no fue así, ¿verdad? Sí. Y creo que solo algo que quiero agregar ahí es que creo que esto le pasa a bastantes jóvenes que, por ejemplo, en un retiro tienen una experiencia de, ok, voy a perdonar, y tal vez en este retiro fue uno de estos, ¿verdad? Donde dijeron, hay una persona que tengo que perdonar, y la perdonaron en el momento. Porque a mí me ha pasado que yo he hablado con alguien y me dice, pero es que yo ya lo perdoné, y como que, pero se nota que la herida está ahí. Pero me dices, pues que yo ya lo perdoné un montón de veces en todas estas convenciones, en estos retiros, y no ha pasado nada. Como que yo me siento igual. Pero es porque es lo mismo, ¿verdad? O sea, el perdonar no es una vez. O sea, el perdonar no solo es una lección constante, sino también es un proceso de crecimiento, como estamos viendo ahorita, ¿verdad? No solo es perdonar la ofensa, es estar dispuestos a crecer en eso y decir, bueno, te perdoné a tal nivel donde hasta me puede lastimar de nuevo, y te voy a volver a perdonar, ¿verdad? Entonces el perdón es continuo, es una elección constante, es algo en lo que tenemos que crecer, y tenemos que dejar que el Señor sane esa herida, ¿verdad? Porque el perdonar es el primer paso, pero el Señor, eso empieza un proceso donde el Señor tiene que ir sanando y sanando y sanando. Sí. Pero lo pongo ahí porque yo creo que le ha pasado también, puede pasar con lo que están hablando ustedes, ¿verdad? Donde esa voz empieza a decirnos y entonces nos empezamos a echar hacia atrás otra vez, cuando ya tal vez en el retiro tuvimos la experiencia con lágrimas, emociones y todo de perdonar a la persona, pero poco a poco nos empezamos a justificar otra vez y se vuelve a abrir esa herida, ¿no? Sí. Yo creo que tocaste algo muy importante, porque una vez en Indiana, y ustedes se recordarán, predicaron acerca de las heridas, y dice este pastor, dice, miren, en lo natural, si usted no se choca, lo que lo mata a uno no es el choque, sino son las heridas. O sea, te lastimaste, te vas al hospital y te morís por la herida. Entonces, una herida, yo creo que hay dos lados en esto, pues, ¿verdad? Porque cuando a uno lo lastiman, la herida es real. O sea, es real, pues, ¿verdad? Sí lo hirieron, ¿no? Y se siente. Y al final esa herida, como digo, se divide en dos lados. Esa herida tiene que ser sanada. Y la única persona que puede sanar esa herida es Jesús, pues, ¿verdad? Sí. Tenemos que llevarla a Jesús. Y después el otro lado que va de la mano es, una vez sanada o en el proceso de sanar esa herida, nosotros tenemos que voltearnos y extender perdón, pues, ¿verdad? Entonces se combina esto de, me heriste, el único que me puede sanar es el Señor, y mientras me está sanando, me volteo y extiendo perdón, ¿verdad? Y en Isaías 1, se recuerdan que está hablando Isaías al pueblo de Israel, y dice en el verso 6, dice, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, está hablando Israel, sino herida, hinchazón y podrida llaga, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. O sea, como estamos hablando, a Dios permite que nos hieran, y las heridas son reales, pues a nadie le gusta que nos lastimen, pero lo primero que tenemos que hacer corriendo es ir con Jesús a que Él ponga su aceite, su vino, como dice el buen samaritano, y que sane esas heridas en lo espiritual. Y la otra cosa inmediata que tenemos que hacer es darnos la vuelta y extender perdón. Y esa herida al final va a ser un testimonio, pues, ¿verdad? Porque Jesús, al final, como decimos, ¿verdad? Estamos teniendo, esa herida nos impulsó a tener contacto más cercano con Jesús y parecernos más como Jesús. Pero yo creo que son estos dos lados, que Jesús nos sane y nosotros extender perdón, pues. Sí. No, y de Jesús, mientras la gente literalmente le estaba abriendo las espaldas, ¿verdad? Con heridas, de él salía solamente amor, ¿verdad? Y cada vez que le pegaban más, salía más amor y más amor.
y de nuestra vida también. Yo creo que, pues pienso que Dios tiene una medida para cada uno, ¿verdad? O sea, como dijimos, todos hemos padecido de alguna forma, pero creo que Dios cuando ve más deseo de nosotros para querer conocerlo y darlo a conocer y crecer, también nos permite pasar, yo pienso, o sea, más de estas heridas un poquito más profundas, porque siento que tal vez si hemos lidiado con estas cosas profundas y nuestro crecimiento espiritual es muy bajo, o sea, seguramente lo más natural que nos va a salir es venganza, ¿verdad? Pero Dios sabe, o sea, nos exprime un poquito más porque dice, adentro tal vez hay más de mi naturaleza, ¿verdad? Y que te expriman un poquito más y que salga más de mí, ¿verdad? También hablando de los 12 nombres, ¿verdad? Hay algo que ahorita me recordaba con lo que Dani dijo entre cámaras de esta edición. Cuando descendemos a esas profundidades, dijiste, ¿verdad? De conocerlo más de su naturaleza, nosotros conociéndolo, ¿verdad? Cuando salimos de esas profundidades hacia afuera, estamos dándolo a conocer con eso mismo que nosotros conocimos, ¿verdad? O sea, por ejemplo, si nosotros lo conocimos como perdonador de iniquidades, porque nosotros fuimos los que llevamos esas iniquidades, ¿verdad? Pues, o sea, por así decirlo, ¿verdad? Nosotros bajamos conociendo ese nombre que no conocíamos, eso luego lo vamos a dar a conocer a alguien más, ¿verdad? Hay tantísimas historias. Una historia que a mí me fascina es cuando David huye, se va de Jerusalén porque Absalón ya tiene control del pueblo, ¿se recuerdan? Y sale creo que empieza desde el Monte de los Olivos, cruza el Jordán y todo. Pero una historia que a mí me fascina, no sé si en el retiro lo vamos a decir, pero es cuando ya está llegando a donde quiere llegar, que es Mahanaim. Y hay una persona que sale, no sé si se recuerdan, no me acuerdo el nombre ahorita de esta persona, pero es hijo es de la casa de Saúl. Y le empieza a tirar piedras, ¿verdad? Y empieza a hacer polvo, y le empieza a maldecir, ¿va? Y todo ese camino, yo no me imagino, o sea, yo si hubiera sido David, yo le hubiera devuelto una piedra. Uno de sus siervos le dice, dame la palabra. Ajá, y yo lo mato, ¿no? Pero él dice que no. O sea, él dice, Jehová él está diciendo que diga todas esas cosas, déjalo, ¿va? Y de regreso, cuando ya va a tomar otra vez el trono, esta persona sale, ¿va? Perdón, ¿va? O sea, de verdad, como que perdona mi vida, y David lo perdona. Pero a mí me fascina esta historia porque a mí siempre me recuerda la salida de Jesús con la cruz para llegar al monte Gólgota. O sea, de recibir todas esas pedradas, va a salir, y que después de esa cruz él, por así decirlo, resucita y todas esas personas las abraza con amor. O sea, porque a todos nosotros, pues, para nosotros también pues somos beneficiados de eso. Me fascina eso porque nosotros como que o sea, si seguimos sus pasos, mientras pasamos todo ese dolor, estamos conociendo ese perdón, ¿verdad? De Él en grande misericordia, millares y todo. Y al salir, podemos dar a conocer eso que conocimos una vez, ¿verdad? Así es. Yo creo que algo súper nada, y ahorita como que me lo tocaste, es que el día 1 el Señor se dio a conocer, o sea, Jesús vino al mundo a dar a conocer a su Padre, ¿verdad? Él nos salva en el día 1 que aceptamos al Señor, y Él empieza a crecer en nuestro corazón, y ahora nuestro trabajo, ¿cuál es? ¿Darnos a conocer a nosotros o dar a conocer a Jesús? Entonces, nuestro objetivo como cristianos es dar a conocer la naturaleza de Jesús, y aquí creo que se hace una balanza y hay dos lados. Jesús se puede dar a conocer a través nuestro, del lado exaltado, cuando el Señor hace un milagro o el Señor se da a conocer a través de un testimonio poderoso o una prédica poderosa, y está en este lado exaltado en donde algunas personas tal vez se han convertido porque vieron este lado exaltado de milagros, y así conocieron a Jesús y lo siguieron. Pero después está el otro lado, en el cual Jesús también se puede dar a conocer a través nuestro, y está el lado exaltado, el lado del placer, y está el otro lado del dolor, en el cual se puede dar Jesús también a conocer a través nuestro. Y este lado del dolor, ¿cuál es lo que hemos venido hablando? Cuando a un cristiano, imagínense un cristiano ejemplar, él da a conocer a Cristo del lado de los milagros y dones y el poder de Dios, pero imagínense que cuando hieren a este cristiano, cuando lo lastiman,
Él da a conocer de ese lado también a Cristo. ¿Cómo? Extendiendo perdón, amor, reconciliación con esa persona que entonces Él está dando, ese cristiano, primero Dios, algún día llegamos ahí, está dando a conocer a Cristo de estos dos lados. No hay ningún lado donde flaquea. Da a conocer a Cristo del lado exaltado y da a conocer cuando lo lastiman y cuando está humillado. Está extendiendo perdón, amor. Me lastimaste, ven y te perdono, ahora reconciliémonos. Entonces, estos dos lados es lo que Dios quiere. Él se quiere dar a conocer de los dos lados, no solo de un lado, ¿verdad? Sí. Hemos escuchado tantas historias, ¿verdad? No sé si ustedes han escuchado la historia de I. Ávila, pero él, pues, hay muchos detalles, ¿verdad? Pero un gran evangelista y el esposo de su hija la asesina. Y él literalmente va a la cárcel a perdonarlo. Y cuando él lo cuenta, o sea, hay un montón de detalles que me he saltado, ¿verdad? Pero literalmente él dice que va a la cárcel para perdonarlo porque dice, yo no quiero que el diablo gane tu alma. Dios está como que interesado en salvarte a ti. Y yo no me imagino, o sea, solo Cristo puede hacer esas cosas, porque una persona, imagínate que hieran literalmente a tu hija, o sea, cosas así, ¿verdad? Y perdonarlo y extenderle tu amor, de verdad que solo Cristo lo puede hacer, ¿verdad? Yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer es, hablando de esto, ¿cuánto de Cristo hemos dado a conocer de este lado, del lado del dolor? Sí. Porque el otro lado, yo creo que es un poquito más fácil, pues, porque al final el poder es de Dios, los milagros son de Dios, y qué bonito porque se mira todo y todos dan gloria y amén y todo. Ajá, pero, exacto. Pero del otro lado, nosotros estamos siendo machacados, ¿verdad? Entonces nadie nos está viendo, o tal vez todos nos están viendo humillados y nuestra reputación está siendo manchada, pero estamos dando a conocer a Cristo de ese lado. ¿A eso le crees? Sí, qué tremendo. También de tantos mártires, ¿verdad? Que cuando los soldados miraban cómo morían, ellos mismos se metían al fuego o decían que ellos también querían morir porque una persona así, o sea, viendo que iban a matar a su familia, ellos decían así como, mátenme, pues, o sea, yo no voy a negar a Cristo. Y cómo convertía eso a las personas que los estaban ejecutando. Sí, yo pienso pero creo que lo que estamos hablando es lo más importante, ¿verdad? Porque es lo que seguimos diciendo, eso no sale de nosotros, ¿verdad? Sí, no, es imposible. Las primeras reacciones es esa, ¿verdad? El que nos está tirando la piedra, aquí está y te la regreso, ¿verdad? Pero eso es lo primero que sale de nosotros, y por eso que digo, es un proceso constante de seguir yendo al Señor y de, Señor, o sea, me está costando, pero yo sé que tú estás en mí, y el Espíritu Santo nos da poder, nos da la fuerza, el discernimiento, la sabiduría para seguir escogiendo a favor de perdonar a esta persona, a favor de Dios, a favor de que Él sea conocido y no nosotros. Sí, y sigue siendo su naturaleza y su poder, ¿verdad? Porque de verdad uno no se puede proyectar en estas situaciones, ¿verdad? Y para terminar, ¿se recuerdan Apocalipsis, ¿verdad? Cuando describe la nueva ciudad, describe una ciudad donde está el trono de Dios, pero está sentado no el rey, ¿va? No el león, ¿va? Está el cordero inmolado, literalmente con las heridas abiertas, y dice de que el río de vida que sale del trono no es un río que sale debajo del trono o sea, sale del trono, porque en el trono está el cordero. O sea, esas aguas de su nombre están saliendo del cordero. Y a mí lo lindo es de que está hablando de gente, o sea, una ciudad que es gente, que primero Dios, o sea, lleguemos nosotros a ser esas personas, pero que siguen siendo gente que aquí en la tierra lo practicó, pero allá en el cielo, en eternidad, dice que también hay un árbol que da 12 frutos. Y dice que que sus hojas son para sanidad de las naciones. O sea, allá incluso en la eternidad hay todavía gente que se da. Solo se sigue dando, pues, como bien dijiste, no se da de uno mismo, sino sigue dando el nombre, el carácter, la naturaleza de Cristo. Aquí está alguna necesidad, aquí está. Eso no termina. Qué lindo. Algo que estabas diciendo, porque eso
cuando se trata de Dios, como hay muchos ateos, ¿verdad? Que hablan de Dios y dicen así como que Dios es un Dios egoísta, porque lo único que Él solo pide y pide y pide. Y C.S. Lewis habla en un libro que se llama El problema del dolor, él aborda ese argumento y él dice, para que una persona sea egoísta significa que necesita algo que él no tiene, ¿verdad? Algo tuyo. Y dice, Dios ya tiene todo. O sea, Dios no puede ser egoísta porque Él ya tiene absolutamente todo. Él no te necesita, ¿va? Entonces es al revés. Nosotros somos egoístas porque Dios solo nos da y da y da y da y nosotros no le queremos dar de regreso a Él, ¿verdad? Entonces es eso. Realmente por eso es que de estas personas que van a poder dar sanidad a las naciones y dar de sí mismos, es porque aprendieron de la persona que dio y dio y dio de sí mismo por nosotros, ¿va? Entonces al final solo es la naturaleza del Señor que ha crecido en nosotros. Y ahorita que mencionaste eso de la nueva ciudad, me recuerdo que la doctora en unas notas o en algún lugar mencionó, si usted quiere ser parte de la nueva ciudad, pero no le gusta ser herido o no quiere perdonar, piénselo 2 veces, porque el centro y el meollo de la nueva ciudad es un cordero que está bien herido. Piénselo si de verdad quiere estar ahí, ¿verdad? Entonces, pero a mí me encanta esto, porque es cierto, o sea, Dios, a pesar de que nosotros, o sea, lo herimos a Él y nos rebelamos en contra de Él, por ejemplo, con el pueblo de Israel. Sí, ¿cuántas veces? Y Dios siempre así como, aquí estoy, vengan, ¿va? Ustedes me están haciendo todo esto, pero vengan, ¿va? Y les dicen, ustedes no están contra mí, pero si se arrepienten, aquí estoy, ¿va? Entonces, Él siempre, Dios da. Y tenemos un Dios, yo creo que en Quedas, creo que es que dice, ¿verdad? Que yo soy un Dios que se deleita en misericordia, ¿verdad? O sea, y al final la cabrita esta de Azazel de Levítico 16, al final de cuentas esa cabrita es básicamente es una figura de Cristo, pues, y lo que Cristo hace por nosotros. Y esa cabrita al final de cuentas representa esta fuerza que tiene Dios y esta fuerza para prevalecer, que estábamos hablando hace un rato, para prevalecer en contra de las ofensas, prevalecer en contra de todas las heridas que le pueden hacer a uno. Y como venimos diciendo, no sale de nosotros, sino que Cristo nos da esa fuerza para perdonar. Sí. O sea, la acción de perdonar no es una acción pasiva y que cuando sienta voy a perdonar, sino es una acción tal vez más agresiva, más de fuerza, decir voy a perdonar en el nombre de Jesús, y Cristo me va a dar la fuerza, y Cristo me va a ayudar a olvidar esta ofensa. Y básicamente es esa tenacidad en el cuarto de oración. Yo creo que nos desenfocamos y pensamos que el perdón es yo llegar al cuarto de oración, sentarme así con mis manitas juntas y decir perdono y todo va a estar bien. Pero yo creo que es un poquito distinto por lo que yo he visto en la palabra de Dios. Es un poquito más tal vez de que Cristo nos dé esa tenacidad, esa fuerza para buscar y ir rápido a perdonar con intensidad hasta vencer este peso que nos da cargar con las ofensas, pues, porque al final las ofensas solo nos llenan de un peso. Al final, si alguien me hiere, yo soy el que tengo el peso, yo soy el que tengo la ofensa y me está estorbando en mi camino. Pero cuando yo las voy a echar como Cristo me dice que lo haga, al final experimento libertad, experimento el carácter de Cristo, pues. Excelente. Sí, todas las veces que vemos en la palabra de Dios es gente que de verdad no hay forma que lo hubiera logrado, como decís, ¿verdad? Diciendo, perdónalos, ¿verdad? Un espíritu de zozoros, ¿no? O sea, gente que tiene ese poder, ¿verdad? Para expiar, para ser un chivo expiatorio, por así decirlo, ¿verdad? Gracias a Dios. Última cosita que quería agregar es, y esto es tremendo porque si nos damos cuenta, y a mí me ha pasado, yo empecé hace años con un grupo de amigos buscando a Dios y estábamos todos llenos del fuego del Espíritu Santo, pero hoy veo atrás ese grupo con el cual yo empecé y prácticamente creo que ninguno está en los caminos de Dios. Y lo que yo he visto es que, y lo que más vemos en las iglesias por lo cual la gente se aparta es porque alguien me ofendió, alguien me hirió, es que son unos hipócritas, me lastimaron, entonces me voy. Esa es la herramienta del diablo para sacarnos del camino.
y Cristo tiene las puertas abiertas y nos da herramientas para decir, miren, número uno, nosotros no somos perfectos y nosotros lastimamos a gente, pero nos salimos tan rápido del camino por una ofensa, por una herida. Pero ahí están las herramientas que Cristo nos ha dado. Seamos tenaces en perdonar, seamos conocidos porque el perdón sale y rebalse de nuestro corazón, seamos conocidos porque tenemos el carácter de Cristo para llevar esas ofensas tras sus espaldas, y que eso no nos saque del camino. O sea, sepamos que nuestros hermanos nos van a ofender, nos van a lastimar, pero sigamos adelante. Al final, una hermandad como la de los 144,000 no es aquella que nunca se ofendió, sino que se ofendieron y se perdonaron. Entonces eso los une más y los une más y los une más. Cabal. Sí, yo miro, pues entre muchos de nuestros amigos de la iglesia, ¿verdad? Yo ya llevo, gracias a Dios, más de 10 años en la iglesia, ¿verdad? Entonces he pasado por un montón de estas heridas, ¿verdad? Y yo también he herido a muchas personas. Pero tengo amigos con los que tengo una relación bien cercana, con la que años anteriores yo fui el que los herí y ellos a mí. Pues como decís, esa perfecta unión solo la puede hacer Cristo, ¿verdad? Hay tantas cosas que quisiera decir porque ahorita me abriste un mundo, pero bueno, solo voy a terminar con esto porque qué ganas. Pero, o sea, algo que a mí me fascina, ¿verdad? También es la imagen de Jesús en el Getsemaní. Y Pedro viene y le corta la oreja a el sacerdote, ajá. Malco, va. Y pues en todos los evangelios, excepto creo yo que Lucas, si no estoy mal, si no es Juan, no me recuerdo cuál es, pero todo dice que Jesús le dice que mata por la espada morirá. Pero o es en Lucas o es en Juan cuando Jesús le dice, aparte de eso, le dice, Pedro, ¿no crees que esta es la copa que tiene mi Padre para mí? ¿Por qué no la he de beber? Y a mí me fascina tanto eso, porque poder ver al enemigo y no verlo como tu enemigo, sino como verlo como una copa de parte del Padre para bebértela tú. A mí me quiebra la cabeza, porque digo yo, Señor, ayúdame a ver o sea, vernos, ¿verdad? Como decís, lo de la hermandad, vernos unos a otros, todos sentados sabiendo que, pues, pero aquel te hizo esto y vos le hiciste lo otro. Sí, pero estamos aquí, ¿verdad? Porque amamos al mismo Señor, ¿verdad? Eso no lo puedo entender. De eso, ¿verdad? Particularmente dice que en esto conocerán que sois mis discípulos, que os améis unos a otros. Sí. Y el amor es perdón, pues, ¿verdad? Gracias a Dios. Qué excelente. Bueno, seguramente el retiro va a estar buenísimo. En la semana de ayuno y oración, el pastor me dice, después de orar, me dice, el retiro va a ser otra cosa, porque trae una unción ahorita todo, ¿verdad? Así que estamos muy emocionados y muy expectantes lo que va a hacer el Señor, y seguramente lo vamos a unir con las demás enseñanzas que se van a subir. Pero antes de despedirnos, ¿quieren decir algo para terminar? Aunque ya hemos dicho, pues, pero sí. Si tenemos la oportunidad de decir a alguien que nos está escuchando, es animarlos que este camino es real. O sea, aquí hay, creo que 3 personas que no somos viejos, tampoco tan jóvenes, pero hemos caminado algunos con algunos añitos con Dios, y yo lo único que les puedo decir que miren, este camino es real. Lo que pasa es que hay que tomárselo en serio. Es que si yo digo, ese camino no es real, pero ni siquiera lo pruebo, ni siquiera tengo una relación con Dios, ¿cómo vas a saber si es verdadero o no? Sí. Este camino es real, y de verdad yo, mi oración, y les exhorto a que hagan lo mismo, pues, decirle, Señor, hazme un cristiano verdadero. De verdad, hazme un cristiano verdadero. Y miren, de verdad que nuestra relación con Dios sea lo más grande de todo, pues. Entonces, un berrinche, una ofensa, una herida no nos va a sacar del camino. ¿Por qué? Porque Jesús es más grande que cualquier ofensa, que cualquier cosa. ¿Verdad? Así que exhortarlos que sigamos adelante. Estamos caminando este camino juntos, y primero Dios, algún día estaremos en la nueva ciudad juntos como hermanos, ¿verdad? Sí, amén. Sí, yo solo diría, si ustedes estuvieron en el retiro o vieron las prédicas del retiro, o en algún momento en el pasado fueron a un retiro, convención, y tuvieron esa experiencia de perdonar a alguien, pero ahora no necesariamente retrocedieron, pero ya no está ese amor por el Señor o por esa persona, o tal vez otra vez cayeron en un enojo contra esa persona, y sepan que, como lo mencionamos antes,
el perdón es una elección, es algo constante. Nunca es tarde para regresar y pedirle al Señor que otra vez perdone a esa persona, cierre esa herida. Y lo más importante es que si en este retiro o por medio de las prédicas tuvimos esa experiencia de perdonar a alguien, como dijo Luciano, el aceite y el vino del Señor es el que va a sanar esa herida. ¿Qué significa? Tenemos que seguir yendo a Él en oración, en palabra y buscar acercarnos a Él hasta que esa herida sane. No es fácil, el proceso del perdón está comenzando, pero como dijo Luciano, aquí hay 3 testimonios de que se puede, no por la fuerza que sale de nosotros, sino por la ayuda del Señor, ¿verdad? Sí, el Señor ha dejado sus pisadas enfrente nuestro para que las sigamos y de verdad una de las cosas que a mí me ha enseñado más el Señor en los últimos días es de verdad regresar a la simplicidad del Evangelio. Me refiero a que tenemos un ejemplo vivo que cumple todas estas cosas. No hay una razón por la que debemos decir, esto es tan complicado. Literalmente estamos siguiendo como discípulos de Cristo, ¿verdad? Tratando de emular lo que Él ya nos enseñó, ¿verdad? Y pues es una vida cristiana, ¿verdad? Y realmente yo creo que todos los días, todo va a ser ese aprendizaje, ¿verdad? Continuo de llegar a ser como Cristo, pero el no detenerse, el ser siempre como fiel al Señor y continuar, sí nos va a llevar tarde o temprano a la meta, porque sí existe la meta y sí se puede llegar, ¿verdad? Así que gracias a Dios. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias, bendito Dios, por todo tu amor, Señor, demostrado, Señor, en todas las acciones de humildad, Señor, que has mostrado, Señor, para nosotros. Gracias, Jesús, por la cruz, Señor. Gracias, Señor, por tu sangre. Gracias, Señor, por el perdón perfecto que has mostrado, Señor, hacia nosotros. Te pedimos, Jesús, que tú muestres, Señor, tu naturaleza, tu amor, tu perdón hacia los demás, Señor, a través nuestro. Permítenos, Señor, ser epístolas vivientes. Permítenos, Jesús, conocerte, Señor, no solamente en el poder, Señor, de tu resurrección, sino también en tus padecimientos, Señor, en la humildad, el camino, Señor, de la humildad. Ayúdanos a elegir todos los días, Señor, a amarte, a escoger por ti, a caminar fiel, tenazmente, Señor, sabiendo que tenemos enfrente nuestro al mejor ejemplo de todos y que mientras seguimos, Señor, estamos viendo tus pisadas, siguiéndolas, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Ayúdanos, Señor, ponlo en nosotros, hazlo en nosotros, Señor, por tu buena voluntad, Señor, porque tú lo has prometido, completarás, Señor, tu obra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Y que sea la luz.